del versículo 1 al 11. Versículos 1 al 11. Vamos a ir parte por parte, porque vamos a estar observando en la noche de hoy Jesús y su arresto. El Señor Jesucristo llega al momento, después de estos lindos y hermosos capítulos que yo creo que han sido de mucha bendición desde que empezamos con el capítulo 13 hasta el 17. Esa última noche, el tiempo que el Señor pasó con sus discípulos han sido para mí de mucha, pero mucha bendición. Y en esta noche vamos a mirar Jesús y su arresto. El Señor Jesús arrestado. Y en este pasaje, aunque parezca mentira, vamos a mirar en este capítulo, uno pudiera llegar a pensar que Jesús fue una víctima en manos del Sanedrín o en manos de estos soldados romanos, sobre todo el gobernador, aquel Poncio Pilato. Y pareciera como que el Señor lo tiene todo perdido. Ahora, sin embargo, Jesucristo dijo lo siguiente: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la voy a poner, y lo que es importante es que la voy a volver a tomar, porque este mandamiento lo he recibido de parte de mi Padre. Aunque parece como que el Señor Jesucristo está ahora para ser entregado, para ser golpeado, como que ha perdido el control absoluto de todo lo que estaba sucediendo alrededor suyo. Sin embargo, yo quiero que ustedes noten que Dios y el Señor Jesucristo tenía todo bajo control. Cuando llegó el tiempo, dio su vida. No es que se la quitaron, no es que murió porque lo crucificaron allí solamente clavado en una cruz, es que Cristo, el dador de la vida, el que es eterno, entregó su vida voluntariamente. Y Él lo había predicho en varias ocasiones, ustedes se pueden acordar. Y hay algo que vamos a notar en el mensaje. Hay 4 puntos que yo valoro con respecto a Cristo Jesús y su arresto. En primer lugar, vamos a mirar, he estado observando algunos críticos con respecto a la Biblia que decían que Jesús era un cobarde, que Jesús no sabía ni lo que estaba haciendo, que era un lunático. Pero vemos aquí por medio de los evangelios todo lo contrario. Porque vamos a ver y vamos a destacar 4 puntos que considero yo que necesitamos conocer de parte de lo que va a pasar en este momento. Número 1, el valor que tuvo Cristo en ser puesto en manos de esta gente. Vamos a mirar su poder a pesar de las circunstancias difíciles que estaban aconteciendo a su alrededor. Vamos a mirar su amor y vamos a mirar, en último lugar, su obediencia, cuánto valor tuvo en este momento tan, pero tan crítico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar versículos 1 al 4 para ver el primer punto. Jesús era valiente, fue valiente, es valiente, y vamos a mirar y a observar su valor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Vean ustedes el valor tan grande que tenía el Señor Jesucristo. Hay veces que uno dice, bueno, Jesús tenía miedo de lo que iba a pasar. Y sin embargo, fíjense en que este Jesús, el Hijo de Dios, va sabiendo lo que iba a pasar, le pregunta a quién están buscando. Él sabía que venían a buscarlo a él.
Se lo había dicho a sus discípulos, viene aquí el que me va a venir a entregar. Estaba hablando de Judas. Él sabía muy bien todo lo que iba a pasar. De los capítulos 13 al 17, él les estaba diciendo todas estas cosas, los estaba preparando para lo que venía en camino. Y fíjense en que nos dice que salió al huerto. Y hay algo, yo quiero que busquemos distintas citas porque nos dice aquí de que se reunía allí muchas veces Jesús con sus discípulos. Judas sabía esto, sabía muy bien cuáles eran los pasos que el Señor Jesucristo iba a tomar, dónde lo iba a encontrar, y vamos a ver el por qué. Hay una razón muy, pero muy tremenda con respecto al por qué el Señor fue esa noche a este lugar, a este huerto, que ustedes ya conocen cuál es su nombre, y vamos a observar en el capítulo número 24, el versículo número 3 de Mateo 24, verso 3. Les voy a dar algunos pasajes para que ustedes puedan ver por qué era tan importante para el Señor de ir a este lugar. Mateo 24, verso 3. Ustedes se acuerdan, acá está por predecir la destrucción del templo, y vean ustedes el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Lucas, vayamos a Lucas 22 y el versículo 39. Lucas 22 y verso 39. Nos dice aquí, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. En el capítulo 21 de Lucas, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llama de los olivos. Este era un lugar en el cual el Señor Jesucristo encontraba la quietud que Él necesitaba de un día sumamente ocupado. Las multitudes lo seguían por todos lados, por donde quiera que el Señor iba, allí le seguía gente que dice que lo apretaban, había veces que no podía caminar, había veces que no podía continuar su paso por los pueblos. En una ocasión estaba predicando allí enfrente del lago y se tuvo que subir arriba de una barca porque era tanta la gente que se estaba agolpando alrededor de él. Ustedes se acuerdan de aquella mujer que tenía flujo de sangre y estaba desesperada porque había ido a todos los doctores y dice que tocó el manto, pero ¿se acuerdan ustedes que le dijeron quién me tocó? Y él le dice, Señor, pero si todo el mundo te está tocando, ¿cómo puedes decir quién te tocó? Y el Señor Jesucristo enseñaba de día en el templo, se dedicaba a la enseñanza y después en la noche se iba a este monte a orar, un lugar, estaba mirando la foto hasta el día de hoy, ustedes pueden encontrar el Monte de los Olivos, y algo interesante es que está ubicado como si fuera en 4 colinas, hay como 4 niveles en lo que respecta al Monte de los Olivos. ¿En cuál de esas secciones estaría el Señor Jesús? No sé, pero es una sección donde están todos estos árboles, no es muy grande, está como a media milla, estaba anotando a media milla de donde está el templo, situada, como estábamos diciendo, en 4 colinas. Era un lugar de quietud. En ese monte, con esas 4 colinas, había un huerto que se llama Getsemaní. En Mateo 26, si van conmigo allí, en el capítulo capítulo 26, verso 30, y después ustedes van a anotar hasta el verso 56, no necesitamos leerlo todo, pero por lo menos el versículo 30 nos dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después que habían comido, habían salido y cantaron, y se van camino al monte de los olivos, a este huerto que se llama Getsemaní. Ahora, algo interesante de notar, mis hermanos, la palabra Getsemaní, ¿sabe lo que quiere decir Getsemaní? Quiere decir moler o triturar hasta no dejar nada. Fíjate qué
increíble que el Señor Jesucristo va a este huerto que se llama Getsemaní, dando a entender de que Él iba a ser molido por nuestros pecados. En el día de hoy se han encontrado algunos de estos lugares donde está el Monte de los Olivos, tiene un significado muy especial. En ese monte hay lo que es, no sé cómo pudiéramos decirle, pero un recipiente o una cuenca, algunos le llaman cuenca, pero un recipiente es una cosa enorme, envase, por así decir, o lugar donde se presionaban los olivos, se trituraba, había una rueda de piedra, una cosa bien grande, prácticamente creo que tiene como unos 4 a 5 pies de altura, donde lo jalaba un burrito, así en círculo, y este envase, esta cuenca podía contener hasta 20,000 litros de aceite puro que se exprimía en ese lugar. Y el Señor Jesús fue a ese lugar que se llama el lugar para moler o triturar. Y Jesús en este lugar comienza a entristecerse y a angustiarse en una gran manera. La palabra del Señor nos dice que estaba conmovido. La palabra de Dios nos dice que allí, fíjense en los versículos siguientes, ustedes van a ver, por ejemplo, en el verso número 11, donde dice: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y esa copa, cuando el Señor Jesucristo está orando allí, está clamando al Señor sumamente conmovido, como estábamos diciendo, porque esa copa que el Padre le iba a dar era la copa del cáliz, y el cáliz es un vaso que contiene vino, pero representa un vino de amargura, representa un vino de aflicciones. Yo quiero que ustedes puedan observar lo que dice, por ejemplo, Isaías. Quiero nada más que mencionarles algunos puntos, lo vamos a ver un poquitito después, pero en uno de esos pasajes dice que el cáliz era de aturdimiento y de la ira de Dios. Algo de quedar aturdido. Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste, y lo dice 3 veces, ora lo mismo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa que tú me estás por dar, la copa del cáliz de ira. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Para aquellos que son padres y ven a su hijo sufrir, ¿quién de nosotros como papá o mamá le podemos dar a nuestros hijos la ira o representar que nosotros podamos derramar nuestra ira sobre nuestros hijos? Cuando el hijo estaba, imagínense ustedes con la angustia: mi padre me ama. Y mis hermanos, ver a aquel que tanto ama, el hijo no tenía problemas con lo que estaba por suceder. El hijo iba a recibir lo que es la ira pura de Dios, iba a ser derramada sobre él, el ser castigado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en esa tristeza tan grande que tenía, tan conmovido como estaba, orar 3 veces y decirle: Padre, por favor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mientras Jesús está hablando con el Padre, mis hermanos, aquí se aparece Judas. En esa angustia que él tenía y estaba orando en aquel huerto, se aparece Judas. Ahora, yo quiero que pienses en esto. Está allí pidiéndole al Padre: por favor, pasa de mí esta copa si se puede, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se aparece Judas. Se aparece Judas. Mis hermanos, ahora Judas dice que vino, fíjense en ustedes, dice, verso 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, vean esto, tomando una compañía de soldados,
y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas, antorchas y con armas. Esa compañía de soldados estaba mirando, para que ustedes puedan entender cuánta gente fue a buscarlo al Señor Jesús esa noche. Esa compañía estaba basada entre 600 a 1000 soldados. Había una torre al lado del templo, donde estaba la compañía antoniana. Esa compañía antoniana tenía 1000 soldados. Quiere decir que vino entre 600 y 1000 soldados, fueron a buscarlo al Señor para llevárselo. Además de esto, estaban los alguaciles del templo. Y los principales sacerdotes habían venido con toda esta gente. ¿Saben por qué? Porque nos dice allí en Mateo, nos dice también en Marcos, que los fariseos tenían miedo al pueblo porque consideraban al Señor Jesús como un profeta. Y tenían miedo de que el pueblo se le fuera a sublevar, y por eso que vienen con esta cantidad de gente. Y era algo común. Ustedes ven, por ejemplo, con Pablo, en el capítulo 23 y versículo 23, nos dice que 470 soldados lo fueron a buscar porque se había armado una en la cual querían matarlo a Pablo, y tuvo que ir esta compañía romana para sacarlo de ese apuro. Sin embargo, el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Ahora, ¿qué hizo? Yo no sé tú, pero si tú ves a una compañía así, ¿cómo estaría tu corazón? Tendrías ganas de esconderte, tendrías ganas de esquivar el asunto, pero sin embargo, fíjense que en el verso 4 dice, se adelantó. Tomó la posición, ellos vinieron a buscarlo, el Señor se adelantó y le dijo, ¿a quién buscan? Él sabía de que lo venían a buscar a él. Este Señor Jesús tuvo el valor, mis hermanos, no se escondió. Siendo el Hijo de Dios, hay algo que tenemos que mirar en esto, es que en forma voluntaria Él se estaba ofreciendo a este grupo que venía a buscarlo. Judas ya le había dado un beso, el beso de la traición. Ahora, en el sentimiento del Señor Jesús, porque hay veces que nosotros no damos cuenta de la angustia por la cual, por eso yo digo que la Santa Cena del Señor es un momento que tenemos que agradecerle mucho al Señor, porque te voy a decir algo. Le pidió ayuda a sus discípulos, por favor, oren conmigo, y los discípulos los encontró durmiendo, no pudieron velar con él en los momentos que él necesitaba apoyo. Él había lavado los pies de Judas, y ahora Judas se había ido, y el Señor le había dicho, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y se aparece con una compañía, Judas, que estuvo con Cristo Jesús, mis hermanos. Yo quiero que empieces a imaginarte el sufrimiento que empezó a acumular el Señor Jesucristo a medida que todos estos eventos entraron en secuencia, en el tiempo. Discípulos que no pudieron estar con él mientras oraban, mientras estaba él orando. Que se aparece Judas y que con un beso lo empieza a traicionar uno que era entre ellos. El beso de traición. Y qué tristeza, yo no sé, solamente puedo imaginarme, porque el Señor, ¿sabes? Con tristeza le dijo, Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? ¿Tienes tanta cara de hacer eso de con un beso me vas a entregar? Ahora, con respecto a lo que le iba a sobrevenir, después que se lo llevaron, toda esa gente que lo llevaron, lo empezaron a golpear. Ya le habían golpeado su cara. Dice que le dieron de puñetazos, le cubrieron la cara, su rostro, y le empezaron a hacer burla. Si eres el Mesías, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Para después ser entregado, ensangrentado, golpeado brutalmente con una corona de espinas, semidesnudo, y que la gente no tuviera compasión de él mientras él estaba en esa condición, y que Pilato le estaba dando la oferta, ¿a quién quieren que les entregue? ¿A este Barrabás que es asesino o a Jesús, el cual es
el rey suyo. Y que ese pueblo comenzó a gritar, crucifícale. Y cuando Pilato dijo, pero ningún mal hizo, dice que todavía más fuerte estaban gritando. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, todas esas horas, el Señor sufriendo abuso físico, abuso mental. Porque encima, después de estar ensangrentado como él estaba, mis hermanos, los soldados le pusieron una corona de espinas y dice que con una caña comenzaron a golpearle en la cabeza para que esa corona se le enterrara bien en su cerebro. Cargar con aquella cruz 200 libras en el estado en que estaba el Señor Jesucristo. 200 libras, se tiene estimado, si era la cruz entera, si era nada más que la parte en que la pusieron en sus brazos, eran 100 libras las que estaba cargando en la condición en que él estaba. Algo de notar en el poder de las palabras, porque fíjense, ¿a quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Hay algo tan increíble con respecto a este yo soy, porque vean el verso número 6 del capítulo 18 de Juan. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mis hermanos, esto es algo tremendo porque este yo soy, saben, estábamos hablando con mis hermanitos aquí afuera, el nombre de Dios, yo soy el que soy, ese es su nombre, Yahweh. Y dice que cuando escucharon yo soy, fíjense, esta multitud que venía contra el Señor retrocedieron para atrás y cayeron a tierra cuando escucharon esas palabras. La autoridad del Señor que salía de su boca estaba saliendo a relucir, que este Señor tenía un valor tremendo de decir, aquí estoy, yo soy el que ustedes quieren. Y sin ninguna duda, hay algo con respecto a lo que me dice esto a mí, que el Señor, el día que Él regrese, toda rodilla se va a doblegar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Ahora el versículo 8 nos dice, respondió Jesús, se los he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, vean la autoridad del Señor. Dejen ir a estos, déjenlo ir a estos. A pesar del tumulto que se había armado, yo te voy a decir algo, ¿qué autoridad tiene una persona que es rea de muerte en que él se atreva a hablarle a los soldados romanos, a esta compañía, que le hable a aquellos fariseos y que le hable a los alguaciles del templo y le digan, ¿saben qué? Yo soy, me buscan a mí, pero a estos los van a dejar ir? Y había una razón, y es que la hora de los discípulos no había llegado. El Señor tenía un plan para con ellos, que se iba a realizar. No dice aquí en el versículo número 10, con respecto a Pedro, y vamos a mirar un poquitito más adelante, porque yo quiero que ustedes vean la actitud de Pedro, cómo salió a sobresalir en este momento, pero vayamos al segundo punto, que es el poder de nuestro Señor, versículos 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mis hermanos, el poder de nuestro Señor, Él sabía lo que le iba a sobrevenir. Y hay que destacar estas palabras, ese yo soy. ¿Por qué ese yo soy? En ese yo soy, mis hermanos, hemos estado mirando y observando. Juan ha podido destacar en 7 ocasiones esas palabras de yo soy. En el capítulo 8 de Juan, versículo 28, él estaba diciendo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Van a conocer, cuando yo sea crucificado en aquella cruz, ustedes van a conocer que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Después en el verso 58 de ese mismo capítulo, Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Y dicen, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Tomaron piedras. ¿Por qué tomaron piedras? Y esto había sucedido allí en el capítulo 5, ¿se acuerdan ustedes? En el versículo 18, cuando él dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, el Sanedrín, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. El poder suyo, mis hermanos, es una cosa maravillosa de destacar en estos versículos que estamos leyendo del capítulo 18. Cuando Él les dijo, yo y el Padre uno somos, en el capítulo 10 de Juan, allí en el verso número 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y el Señor le dice, ¿por cuáles de las obras ustedes me van a apedrear? Dice, no es por las obras, es que tú siendo hombre te estás haciendo igual a Dios. Tú estás diciendo yo soy, estás diciendo esas palabras que solamente le corresponden a Dios. Y ¿saben qué? Dile a Faraón, yo soy, me envió. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy, te está enviando. Dios en aquel pasaje en Éxodo 3 le estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac. Y ese es su nombre para siempre, y que Jesucristo diga, yo soy ese gran yo soy junto con el Padre. Y mis hermanos, cuando empezamos a mirar el yo soy, ¿qué es el yo soy para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Él es yo soy tu auxilio, yo soy, nos dice tu poder, yo soy tu sabiduría, yo soy tu consuelo, yo soy tu sustento, yo soy tu sanador. Mis hermanos, hay mucho que debemos de aprender con respecto al valor y a la valentía que el Señor Jesucristo está mostrándole aquí a sus discípulos, porque ese gran yo soy es el yo soy, el gran yo soy que está dentro nuestro, el gran yo soy que nos dice, ¿sabes qué? Yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. Pablo dijo, estamos completos en Él. La plenitud de la deidad está en Él. Juan dijo, de su plenitud tomamos todos. El yo soy, yo soy. Y qué lindo, ese yo soy. Yo soy tu Padre. El Señor nos dice, yo soy tu amigo. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te da consuelo. Yo soy el que te va a ayudar en todo momento. Ese gran yo soy, mis hermanos, los demonios tiemblan delante de su presencia y cuando mencionan ese nombre, el yo soy que habla y el universo fue hecho con el poder de su palabra. Y sabes, Satanás y sus ángeles están sujetos al gran yo soy. Ahora, versículos 7 al 9 de Juan 18. Volvió pues a preguntarles a quién buscan y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, se los he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Y aquí podemos ver el tercer punto, mis hermanos, que tiene que ver con su amor derramado porque protegió a los suyos que iban a ir por el mundo a llevar su palabra. Él había orado en el capítulo 17, ¿se acuerdan ustedes? No oro solamente por ellos, pero por aquellos que van a escuchar el Evangelio a través de la boca de los labios de estos apóstoles. Y había un trabajo, mis hermanos, tremendo que estos apóstoles iban a hacer. Tomás apareció por allá en la India, murió atravesado por lanzas en la India. Encontramos a Juan Marcos, que lo ataron con una soga y allí en Alejandría lo llevaron arrastrado en los caballos por toda la ciudad como una manera de decir basta con estos cristianos que vienen trayendo el mensaje. Y así uno tras otro, mis hermanos, vemos cómo todos estos apóstoles, Dios los mantuvo hasta el momento que era el tiempo de ellos de ir a la presencia de Dios. Él les había dicho, la copa que yo bebo, ustedes también la van a beber. Sí, la van a beber.
Van a beber lo que es el sufrimiento y van a saber lo que es sufrir por mi nombre. Pero el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo los protegió hasta ese momento en que iban a ir a la presencia, aquel momento determinado por Dios que iban a ir a su presencia. Y aquí Jesús les está evitando el arresto de los 11. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir lo prometido. De los que me diste no perdí ninguno. Y el plan de Dios se había puesto en marcha, mis hermanos, aquí, porque gracias a Cristo, mis hermanos, estos apóstoles pudieron después comenzar a formar lo que son las iglesias y a cumplir aquello que el Señor Jesucristo quería. Vayan por todo el mundo, comiencen por Jerusalén. ¿Y sabes qué? Los apóstoles hicieron eso. Hay algo maravilloso lo que dice en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Nos dice, ustedes han inundado a Jerusalén con la doctrina de ustedes. Han llenado a la ciudad. No tenían miedo. Les habíamos mandado que no hablen de este camino. Pero el amor del Señor fue sobre ellos porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Tuvieron poder y empezaron a predicar, mis hermanos, del gran yo soy. Jesús dijo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué maravilloso que es ver el amor de nuestro Señor. Ahora, cuarto punto y último, versículos 10 y 11, tiene que ver con la obediencia de nuestro Señor Jesús. La obediencia de nuestro Señor Jesús. Porque dice allí, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y hay que destacar dos cosas aquí en estos versículos. Número uno, Pedro. Algunos dicen, no, que Pedro era un cobarde. Y nada más que enfocamos en el momento que él negó al Señor Jesucristo, pero tienes que entender una cosa, este Pedro estaba determinado a ir a morir por el Señor Jesús porque saca una espada. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién en su mente cabal, viendo a 600 soldados romanos que son especialistas en matar a personas, y que tú vayas a sacar una espada teniendo a 600, por lo menos 600 soldados romanos o 1000 que serían, y que sacó la espada, y Pedro ahí nomás sacó la espada? No te creas que estaba temblando, no. Pedro sacó la espada con un sentido, porque algunos dirían, no, a ver los 600, a ver quién es el valiente. No estaba así, no estaba ebrio ni nada. El hombre sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo, Malco. Tenían palos y espadas. Yo no sé si Pedro se le chispoteó o qué, pero yo te digo una cosa, hay que tener valor para poder sacar la espada y confrontarse a todos aquellos que venían. Y sin embargo, hay algo que debemos de mirar. Pedro sí estaba dispuesto a morir por su Señor. Ahora, usted dirá, ¿y por qué lo negó? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si tú sacas una espada y el Señor te dice, Pedro, guarda la espada? ¿Qué estás haciendo, hombre? Pero Señor, te estoy ayudando. ¿Por qué me haces esto enfrente de todo el mundo? Me estás haciendo pasar el ridículo. Pedro, guarda la espada. ¿Qué te pasa? Si no fuera por la intervención del Señor, créeme, Pedro se hubiera metido en un lío tremendo. Y hubiera metido en un problema a todos los demás apóstoles, como diciendo, Pedro, ¿qué estás haciendo, brother? No, ¿qué pasó? ¿Acaso ustedes no dijeron que iban a morir por el Señor? Pues aquí está Pedro con la espada. Póngase en el lugar de Pedro. Vayan conmigo a Lucas 22, 51, para que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo. Lucas 22 y versículo 51. Ahora, vamos a mirar después el cambio de pensamiento de Pedro, porque hay algo aquí que la palabra de Dios se tenía que cumplir en primer lugar. Pero capítulo 22, verso 51. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, deja. Mis hermanos, le dio
con todo. El Señor le dio una orden. Le dijo, basta ya, deja lo que estás haciendo. En capítulo 26 de Mateo, vamos a ver versículos 52 al 54, pero vean ustedes allí lo que el Señor les sigue respondiendo, porque no se crean que fue nada más que esa palabrita que vemos en Juan. Cada uno está aquí anotando lo que sucedió en ese momento. Capítulo 26 de Mateo, versos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, le está hablando a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Te vas dando cuenta de todas las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro en esa noche? Pedro estaría diciendo, oye, me hiciste quedar así chiquito enfrente de todo el mundo. Pero el Señor lo que le estaba diciendo, Pedro, se tiene que cumplir la Escritura. Yo tengo que ir a morir a la cruz. Segundo, el versículo 54, allí donde estamos leyendo, es que cómo se van a cumplir las Escrituras. En segundo lugar, cómo se va a cumplir las Escrituras. El Señor le había dicho a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No la voy a beber? El Señor necesitaba tomar aquella copa. Legiones de ángeles podían haberlo ayudado para sacarlo de ese aprieto. Él lo podría haber evitado, mis hermanos. Y sin embargo, vemos aquí el amor de nuestro Señor, la autoridad que Él tiene, porque fíjense en aquel que le había cortado la oreja derecha. Encima Juan fue bien observativo, que dice que fue la oreja derecha, y el Señor se la restaura, le vuelve a poner la oreja en su lugar como si nada hubiera pasado. Imagínate a Malco, que era uno de los siervos de el gran sumo sacerdote, y que Jesús lo haya ayudado en ese momento. Qué corazón del Señor, ¿eh? Jesús tenía que morir, y Pedro no había comprendido eso. Pedro estaba tratando de evitar lo que las Escrituras decían, que él necesitaba morir. Ahora esta copa, ¿qué es lo que representa? La copa que el Padre me ha dado, la que me ha dado. Vayan conmigo a Isaías 51, les dije que iba a compartir con ustedes esta copa del Señor, y ustedes van a ver aquí esa copa en el capítulo 51, versos 17 y 22. Nos dice un poquitito al respecto de esta copa. 51 de Isaías, verso 17 y el 22. 17 dice esto: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Verso 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Jeremías 25, versículos 14 al 16. Jeremías 25, 14 al 16 dice: porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Mis hermanos, Dios Padre lo está tratando como un culpable. Dios Padre lo está tratando a su Hijo como un culpable. Alguien tenía que pagar por los pecados. Y yo quiero que observes,
¿Sabes? Es que es algo grande el amor que el Señor siente por nosotros. Que la copa que el Padre le iba a dar, que iba a quedar aturdido, el Hijo de Dios iba a quedar sacudido, su Padre, el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. ¿Sabes? Este Señor es digno de nuestra alabanza. Este Señor es digno de toda la honra y todo el honor por lo que Él ha hecho por nosotros. Este Señor es maravilloso. En Apocalipsis 14, verso 10 dice beber del vino de la ira o el cáliz de la ira. Allí en Apocalipsis 16, 19 está hablando de lo que es el cáliz del vino del ardor de su ira. Pablo le dice a los tesalonicenses, Jesús quien nos libra de la ira venidera. En Hebreos dice lo que le espera a todos aquellos que le rechazan, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarlos. Y el autor a los Hebreos sigue diciendo, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes cuánto dolor venía el Señor aguantando desde el momento en que Judas se levantó y cuando le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto? Y ahí comienza, mis hermanos, lo que es la pasión de este Cristo. La copa que el Padre le iba a dar a beber. Colgado en aquella cruz, estaba pagando por nuestros pecados. La sangre que goteaba de ese cuerpo era por redención, el pago por cada una de nuestras almas. Y yo te voy a decir que ese cáliz, ese vaso de ira que bebió el Señor Jesús, desde la cruz, en angustia y en gran dolor, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Colgado en la cruz. Los discípulos estaban a lo lejos, solo Juan después apareció con María, pero todos los demás se habían ido. ¿Te imaginas tú el Señor Jesús colgado de aquella cruz buscando a aquellos que buscara, aunque sea una mirada de poder, de alivio? Había gente que le decían, si verdaderamente eres el Cristo, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Tú que en 3 días destruyes el templo, se destruye el templo y en 3 días lo vas a volver a edificar. Bájate. Si no eres nada, no eres el Cristo, tú no eres el Mesías. Uno de los ladrones lo injuriaba, lo insultaba colgado allí. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y todo ese desprecio, él lo aguantó desde el momento que Judas lo traicionó, sus discípulos lo abandonaron, su nación, después de haberlos alimentado. ¡Qué miserables que somos! Que el Señor que tanto nos bendice y alimentó, tantas ocasiones bendijo, sanando a los enfermos, alimentando al que estaba hambriento. Mis hermanos, qué desagradecidos que es la humanidad con el Señor, de gritarle y despreciarlo y decirle, crucifíquenlo a este, y su sangre sea sobre nosotros. Este Cristo es merecedor de toda nuestra alabanza. Todos los desprecios que Él sufrió. ¿Sabes? Fue valiente. Aunque se humilló, Él fue valiente. Fue obediente. Fue obediente. Y yo quiero terminar con esto. ¿Cuáles de estas características de Cristo Jesús nos destacan a nosotros como hijos suyos? Pues sabes, la iglesia tiene que ser valiente en no tener miedo
Pablo le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardarme. Mis hermanos, ¿sabes quién es este Jesús que nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha dado este Evangelio maravilloso? Tener amor, ser valientes. Ser valientes, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de su palabra. Yo no me avergüenzo de este Jesús que murió humillado, despreciado. Este es el Jesús que yo quiero predicar. Este es el Jesús que vino a darnos calma cuando no teníamos calma. Este es el Jesús que vino a quitar nuestra angustia. Cuando estabas desesperado, desesperada, Él vino a dar paz como tú no te la imaginas. Vino a darte vida eterna cuando no tenías vida. Estábamos muertos en delitos y pecados todos nosotros. Vino a darnos su perdón que no lo merecíamos, pero Él igual lo otorgó. Él nos perdonó de cada uno de nuestros pecados. ¿Merece este Señor la honra y la gloria? Pues yo voy a rogar que cerremos nuestros ojos en este momento. Porque si Él es digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración en este momento, ¿sabes qué? Yo voy a terminar con una oración, pero me gustaría mucho, si has entendido el mensaje en esta noche, que tú puedas, allí donde tú estás, tomar unos segundos, un minuto, de poder alabarlo, que salga una alabanza pura, agradable delante del Señor. Que tú puedas decirle, Señor, gracias porque me has escogido para grandes cosas. Gracias porque has puesto tus ojos sobre mí. Toma ese minuto o dos con el Señor, por favor, alábalo con todo tu corazón. Dale toda la honra y toda la gloria, Él la merece. Padre que estás en los cielos, escucha la voz de tus hijos que en esta noche quieren agradecerte por todo lo que has hecho. Gracias porque Juan aquí describe a tu Hijo como el yo soy, el gran yo soy, el que nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado su paz, la paz tuya. Nos has dado el gozo, a pesar de este mundo que tantos golpes y tantas aflicciones nos lanza. Pero Señor, bendito sea tu nombre, tú que sufriste el desamparo de tu Padre, a nosotros nos prometiste que nunca nos dejarías ni nos desampararías. Cuán lindo y cuán hermoso es tu amor por los tuyos. Y en esta noche, bendito Señor, por favor, podríamos pasarnos toda la noche agradeciéndote. Pero bendito Dios, recibe esta adoración de tus hijos en este momento. Escucha cada corazón que ahora está elevando, Señor, ese incienso puro delante de tu trono en este momento. Recíbelo, Señor. Y Señor, si hay alguien que escucha allí en la radio que no tenga a Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, hoy sea la noche de salvación. Que puedan mirar lo maravilloso que es Cristo Jesús. Si hay un alma que está en angustia en estos momentos, que tú puedas llegar a tocarlos en este mismo instante. Señor, despídenos ahora en ese amor tan lindo, que podamos compartirlo ahora, ese amor que hemos recibido, lo podamos compartir con la persona que está al lado nuestro, que puedan recibir nuestra bendición, que en esta noche podamos decir que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga con salud, que Dios te bendiga con trabajo, que Dios te bendiga con tu familia, con las entradas que tú, Señor, nos das, porque eres tú el que nos das el pan diario de cada día. Oh Señor,
Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.